Shalom Aleichem, estamos en el día jueves de la Parashat Korach aquí en Israel. Estamos acá en Mudin Israel, estamos estudiando Pirkei Avot, estamos en el capítulo 3. Antes quiero comentar que Baruch Hashem con algunas donaciones que recibí en esta semana, entonces pude mandar a imprimir una cantidad ilimitada del libro de las resumen de la ley de pureza, esta edición, como lo ven acá, la edición nueva, con la maquetación nueva también y la parte de acá atrás de los libros que editamos. Entonces ya está a la venta y se puede comprar en mi página zgludejudaísmo.com. Todo. Entonces, estamos estudiando el capítulo 3 del libro Vivir como judío de Ramón Steinbruch. Entonces, vamos a llegar, estamos en el capítulo 3 en la Mishnah 11. Entonces dice así, Rabbi Lazar Amodai dice, que profana las consagraciones, que menosprecia las festividades, quien provoca que el prójimo empalidezca de vergüenza públicamente, quien anula el pacto de nuestro patriarca Abraham, o sea, el Brit Milá, y quien interpreta falsamente la Torá, aunque haya acumulado en sus manos Torá y buenos actos, no es acreedor a una parcela en el mundo venidero. Explica Rav Steinbruch que profana a los consagrados se refiere a quien profana las obligaciones Menajot y los sacrificios de animales, corbanos en el templo sagrado de Jerusalén, Bet HaMikdash, invalidándolas, si al consumirlas piensa pensamientos incorrectos, por ejemplo, comerlos con posterioridad al tiempo determinado por la Torá. También se refiere a quien conversa sobre asuntos triviales cuando tiene colocadas las filacterias o en la lectura de la Torá en la sinagoga, lo cual demuestra que desdeña los asuntos espirituales. Quien menosprecia las festividades, Rashi y Bader Bartenuras explican que se refiere a los días semifestivos en medio de las festividades de Pesach y Sukkot, lo que se llama Hol HaMoed, que fueron denominados con vocación sagrada, por lo cual es apropiado honrarlos con manjares y vestimentas especiales, como en los días festivos. Quien interpreta falsamente la Torá, Rabbi Bader Bartenura explica que aquello de interpretar falsamente la Torá alude a quien tergiversa, las indicaciones de cómo cumplir sus leyes, hasta tal punto que es capaz de transgredirlas públicamente. No es acreedor a una porción del mundo venidero. Un escolar había humillado a uno de sus compañeros, revelando en público cierto defecto denigrante. La reacción de sus condiscípulos fue de protestar, alegando de cómo es sabido a quien provoca que el prójimo empalidezca de vergüenza públicamente, no la guarda parcela en el mundo venidero. Les explicó que estaba dispuesta a renunciar a su mundo venidero, con tal de divulgar la verdad acerca de ese alumno. El maestro, al enterarse de lo sucedido, exclamó, ¿acaso también tu vida en este mundo está dispuesta a perder por tal motivo? Evidentemente, no te imaginas que es la vida en el mundo venidero, pues si realmente te la imaginarías, nunca hubieras dicho cosa semejante. Entonces, seguimos con la Mishnah que viene, Mishnah 12. Rabbi Ishmael dice, estate siempre predispuesto a servir a toda persona anciana o a todo maestro importante, Rosh Yeshiva. Sé cordial con la gente joven, cuyo cabello es aún oscuro, y recibe a toda persona con alegría. Rama me explica que quien está en presencia de una persona importante ha de servirlo, perdón, ha de servirlo según lo que le solicite y servirle con humildad. En cambio, en compañía de gente joven, no se conducirá de esa manera, sino honrará su alma. Rashi explica que quien en su juventud hizo a buenas su voluntad, o sea, la voluntad de Dios, también cuando llegue a la vejez hará buena su voluntad. Pero quien en su juventud se dejó seducir por el instinto del mal, con el correr del tiempo será gobernado por su instinto, y éste lo forzará a alejarse del cumplimiento de la Torá. Todo acá, después vamos a empezar con lo que es las Mishnayot de Rabbi Akiva. Quizás son varias Mishnayot de Rabbi Akiva. Vamos a empezar con una y las demás las seguiremos en el próximo video, si Dios quiere. Rabbi Akiva dice,
El jolgorio y la frivolidad conducen al adulterio. La transmisión oral es un cerco a la Torá. Los diezmos, un cerco a la riqueza. Los votos, un cerco a la austeridad. El cerco a la sabiduría es guardar silencio. El jolgorio y la frivolidad. En el libro Orjot Haim, perdón, de Rosh, Rabino Asher, enseña: no ha de conducirte con ligereza, si no tendrás el temor a los cielos sobre ti. Aprendemos de aquí que recibiendo el yugo de la Torá, cumpliendo los preceptos y teniendo en mente que llegado su momento será enjuiciado por el tribunal celestial, logrará el temor a los cielos y no se conducirá ni con ligereza ni con holgorio. El autor del libro Jabot Da'at escribió su testamento: aléjense del holgorio y de la falsa alegría. No tomen como ejemplo a quienes desperdician la vida en jarana. Es esta una de las artimañas del instinto del mal, porque el jolgorio y la ligereza conllevan al adulterio, exceptando cuando se estudia Torah o se cumple el precepto en instantes que el corazón ha de alegrarse con plenitud. La transmisión oral, un cerco de la Torah. El Rambam y Hot Bambrim dictamina que quien desobedece a alguna disposición rabínica, aún una mera costumbre impuesta por nuestros sabios, transgrede la provisión de la Torah, de acuerdo al dictamen que te dictaminen y a la sentencia que te expongan, así te conducirás. No te desviarás de lo que te indiquen, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Los diezmos, un cerco para la riqueza. La riqueza de que uno dispone realmente no le pertenece, porque al morir, después de los 120 años, la perderá por completo. En cambio, dinero que destinó a diezmos le pertenecerá por siempre, y esa es su verdadera riqueza. Según lo expuesto, entendemos la enseñanza de nuestra Mishnah, que los diezmos son el cerco que garantiza que su dinero se considere riqueza. El libro Noam Milimeles explica que al diezmar las ganancias se demuestra que uno entiende que todo cuanto hay en sus manos le pertenece a Dios. Los votos, un cerco a la austeridad. Al principio del Tratado de Sotá se enseñó: todo aquel precisa como la sospechosa de haber cometido adulterio, Sotá, es vilipendiada en el templo sagrado, debe apartarse del vino, es decir, debe efectuar un voto de nazareo, de nazir, que conlleva la prohibición de beber vino, porque éste conduce al adulterio. Quien modera los placeres mundanos crece espiritualmente. La última parte dice: el cerco a la sabiduría es guardar silencio. El Jidá cuestiona por qué han sido invertidos los términos de esta frase. En lugar de guardar silencio, un cerco para la sabiduría, como enseñó anteriormente. La tradición, un cerco para la Torá. Los diezmos, un cerco para la riqueza. Y responde que no solo quien guarda silencio alcanza la sabiduría, sino que también, gracias a guardar silencio, su sabiduría se mantiene. Aprendemos que un requisito para recordar lo estudiado y no perder la sabiduría es aprender a guardar silencio. En cierta ocasión, el Hazonish estaba caminando por la calle con un acompañante. De repente, un grupo de gentiles los persiguió, insultándolos. El acompañante se dispuso a responderles, pero el Hazonish le indicó que guardara silencio, porque todo estudioso verdadero de la Torá ha de guardar silencio en toda circunstancia. Entonces, así vimos entonces lo que sacó el Rav Shtemrus en el libro Vivir como judío. Para terminar, vamos a ver acá algunos rishonim de esta última Mishnah. Es un poco largo acá Rabino Yonah, entonces no lo vamos a ver. Vamos a ver acá Rashi, todo. Dice así: Margilin, ¿qué significa Margilin? Etanam le arbar, ¿qué más joven que un Rosh? Margilin le arbar, ¿qué significa Margilin? Que conllevan a la persona a la transmisión. Masoret Agdolá, Siag la Torah, Shagidei, Masoret y Adinan Berur, Mikraot Mijotab. O sea que según la tradición sabemos cómo se lee la Torah y cómo son las leyes. Siag la Osher, Yeremar, hacerte hacer. Está escrito en el versículo: diezmar, diezmarás. Entonces se hacen, los sabios explican en el versículo que es hacer, o sea, sacar el diezmo para que para que te enriquezcas. Siag es un gather, es un cerco. Nedarim, siag la prishut. בזמן שאדם מתחיל בפרישות ומתיירא, יהיה מקבל עליו לשון נדר שלא יעשה כך וכך.
Inyan se, Kofet Yitzro. O sea, si la persona tiene miedo de que empieza con todo tipo tiene temor, se quiere apartar de asuntos mundanos de la manera permitida, entonces él va a hacer un juramento, un voto de tal y tal cosa que no va a querer hacer. Y así va a doblegar a su instinto del mal. Si ahora Homashtika, Distígame, Bil, Maharish, Jami Hashev. También cuando el tonto se calla, guarda silencio, se considera como inteligente hasta que empieza a hablar. Pero mientras que se guarda silencio, entonces también se considera una persona sabia. Vean y afeshtikar jamí, kosheken la tipshim. Y está escrito que es bueno el silencio para los sabios y con mucha más razón para los tontos. ¿Qué? Así explica Rashi. Rambam dice que Sheidor Adam Nedarim Bekeikaimam Yale Beadoy Kinyan Aimnea Bimashi Yitze Bishimna Mimeno ותחזק לו הקניין ההוא ויקל עליו הפרישות. רוצה לומר לה שמינה מהטומאות. כמו שאמרו בחגיגה, בדי המארץ מידת הפרושים. Entonces, Ramos dice que acá el voto se refiere a que la persona se va a conducir con pureza, como está escrito que iban en la época de la Gemara, tenían mucho cuidado de no tener contacto con gente ignorante de la Torá, que no sabían cuidarse de impureza. Así explica acá el Rambam, Maimónides. ¿Ok? Vamos a terminar con lo que explica Rabino Baya de Bartenura. Entonces dice así. El Perura dice lo siguiente, vamos al capítulo 3, Juan, acá está, Rabbi Shimon Omer, Rosh Hashanah, Juan ya lo vimos, el Eser Tota, acá está, dice así, Nedarim Siag la Prishut, בזמן שאדם מתחיל הפרישות, הוא מתיירא שלא יעבור מקווי עליו בלשון נרש שלא יעשה כך וכך, וכך ידי כך הוא כובש את יצרו. Aplica la explicación de Rashi. Si era Homashtika, entonces pregunta, ¿a qué se refiere que el cerco para la sabiduría es guardar silencio? ¿A qué se refiere? Si referimos que la persona se guarde silencio a la palabra de Torah, está aquí todo Vikita muy Balaila, que la persona tiene que estudiar Torah de día y de noche, no a eso se refiere que tiene que guardar silencio. Vive de Ram, y se dice que vamos a guardar silencio de no hablar maledicencia y la Shona Ram maldecir, eso es una prohibición de la Torah y entonces lo tiene que decir como algo de musar. Ahí no me da ver a explicar ni ver a Reshut y ver a la Javero, sino que se refiere acá a las cosas que son que no son ni prohibiciones ni preceptos, que está permitido pero no ni uno para el otro. Si ellos la dan en maestra de Burbain como con más que la persona tiene que disminuir lo que él dice lo máximo que pueda. Y sobre ello dijo Shlomo en Proverbios 17:28, también el tonto cuando calla se considera como sasaño. Game vil maharish jajami hashev. También cuando el tonto no guarda silencio se considera como sabio. Que tengamos todo Shabbat Shalom. Este Shabbat, si lo quiere, va a ser Shabbat Marahim Chodesh Tammuz, que va a ser el domingo de noche, o sea, lunes y martes, 2 días. Con deseo que tengamos todos Shabbat Shalom y Jodesh Tov, Kol Tu Litraot.